Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a las historias de terror nocturnas. Sé que muchos de vosotros usáis estos vídeos para dormir, así que antes de que os quedéis dormidos, me encantaría que dejaseis un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estáis escuchando. Además, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros si estáis disfrutando de los episodios. Historia 1. Siempre había soñado con tener mi propia casa. Un lugar donde finalmente pudiera sentar cabeza después de años de alquilar apartamentos pequeños y estrechos. Cuando encontré la casa en las afueras de la ciudad, me pareció perfecta, modesta, acogedora y con el espacio justo para hacerla mía. Era una casa antigua construida en la década de 1940, pero estaba bien mantenida. El precio era razonable, casi demasiado bueno para ser verdad, pero no lo cuestioné. Estaba ansiosa por mudarme y comenzar mi nueva vida. Los primeros días los pasé desempacando y acomodando los muebles. La casa estaba tranquila, casi serena. Disfruté de la soledad, de la forma en que la luz del sol entraba por las grandes ventanas de la sala de estar, del murmullo de los suelos de madera bajo mis pies, de los vecinos, que eran amables pero reservados, y de la tranquilidad de la zona. Parecía el perfecto lugar para empezar de cero. Pero en mi tercera noche en la casa algo cambió. Era tarde y me estaba preparando para acostarme. La noche seguía siendo el único sonido, el suave susurro de las hojas afuera. Acababa de apagar las luces cuando lo oí, el sonido de pasos pesados resonando por los pasillos. Al principio pensé que era solo la casa acomodándose, como suelen hacer las casas antiguas, pero mientras estaba en la cama escuchando, el sonido se hizo más fuerte y más claro. No eran los crujidos y gemidos aleatorios de una casa vieja, sino deliberados y metódicos, como si alguien o algo estuviera caminando por los pasillos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me sentaba y me esforzaba por escuchar más. Los pasos parecían acercarse, venían de la dirección de la puerta principal, bajaban por el pasillo y se dirigían hacia mi dormitorio. Contuve la respiración. Paralizado por el miedo, el sonido se detuvo justo fuera de mi puerta. Por un momento solo hubo silencio, y luego, tan repentinamente como habían comenzado, los pasos comenzaron a retroceder, alejándose de mi habitación y regresando por el pasillo hasta que se desvanecieron en la nada. Esperé, apenas atreviéndome a respirar, pero la casa estaba en silencio de nuevo. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, producto del estrés y el agotamiento de la mudanza. Aún así, no pude deshacerme de la incómoda sensación que se había apoderado de mí. Finalmente me quedé dormida, pero fue una noche inquieta llena de sueños inquietantes. Al día siguiente, traté de olvidar la experiencia. Me dediqué a hacer recados, a reunirme con el agente inmobiliario para finalizar el papeleo y a tratar de convencerme de que lo que había oído no era más que la casa acomodándose. Pero cuando cayó la noche, el silencio volví a la cama, pero no conseguí dormirme. Me tumbé en la oscuridad escuchando el silencio de la casa, con los oídos atentos a cualquier sonido, y entonces, como la noche anterior, lo oí. Los pasos pesados y deliberados resonando por los pasillos. Esta vez no había duda. El sonido era real, inconfundible, y se acercaba. Sentí que un sudor frío me recorría la piel cuando los pasos se acercaron a la puerta, se detuvieron, y pude sentir la presencia al otro lado de la puerta como si algo estuviera allí esperando. Quería gritar, levantarme y correr, pero estaba paralizada por el miedo. Las pisadas comenzaron de nuevo, retrocediendo por el pasillo, cada vez más débiles hasta que desaparecieron por completo. Me tumbé en la cama con los ojos muy abiertos y temblando hasta que la primera luz del amanecer se filtró a través de las cortinas. A la mañana siguiente estaba agotada, pero decidida a averiguar qué estaba pasando. Registré la casa de arriba a abajo buscando cualquier cosa que pudiera explicar los ruidos, tablas del suelo, sueltas corrientes de aire. Cualquier cosa. Pero no encontré nada. La casa estaba tan tranquila y quieta como siempre, sin ningún signo de los extraños sucesos que me habían atormentado las 2 noches anteriores. Consideré llamar a alguien, amigos, un vecino, incluso un investigador paranormal, pero me daba demasiada vergüenza. ¿Qué iba a decir? Que estaba oyendo pasos en la noche. Que tenía miedo de mi propia casa. Sonaba ridículo incluso para mí. Esa noche decidí quedarme despierto para enfrentarme a quien quiera que estuviera haciendo el ruido.
Me senté en la sala de estar con todas las luces de la casa encendidas y esperé. Las horas pasaban, y justo cuando empezaba a pensar que me lo había imaginado todo, los pasos empezaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más contundentes, como si quienquiera que los estuviera haciendo estuviera enfadado. Se hacían eco por los pasillos cada vez más cerca. Mi corazón se aceleró mientras me quedaba de pie, agarrando una linterna como un arma. Las pisadas se detuvieron justo fuera de la sala de estar. Con una respiración profunda, me obligué a moverme. Abrí la puerta del pasillo, apuntando la linterna hacia la oscuridad. El rayo de luz atravesó las sombras sin revelar nada. El pasillo estaba vacío tal y como había estado cada vez que lo comprobé, pero las pisadas comenzaron de nuevo esta vez justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. El sonido me rodeaba, ensordecedor, como si la propia casa estuviera viva, burlándose de mí. No pude soportarlo más. Salí corriendo de la casa hacia la noche y no paré hasta llegar a la seguridad de mi coche. Me alejé dejando la casa atrás, sin importarme a dónde iba, siempre y cuando estuviera lejos de ese lugar al que nunca volví. La casa perfecta como parecía. Estaba vacía en más de un sentido, excepto por lo que acechaba en sus pasillos por la noche. Historia 2. Era una tarde tranquila. Una de esas raras noches en las que tenía la casa para mí sola. El mundo exterior estaba en paz, con solo el ocasional canto de los grillos. Rompiendo el silencio, me senté en mi sillón favorito con una taza de té en la mano lista para disfrutar de un buen libro. La casa, normalmente llena del ruido de la vida cotidiana, estaba inusualmente tranquila, y yo agradecí la calma. Acababa de empezar a leer cuando oí una voz débil que decía mi nombre. Ana. Me quedé paralizada. Escuchando atentamente, había venido de algún lugar dentro de la casa, pero la voz era distante, casi como si hubiera viajado a través de las paredes. Dejé el libro y me levanté. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Ana. Ahí estaba de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Caminé hacia el pasillo mirando a mi alrededor. La casa estaba tenuemente iluminada con sombras acechando en las esquinas. Grité: «Hola, ¿hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Comprobé la puerta principal para asegurarme de que estaba cerrada con llave, y luego fui de habitación en habitación buscando el origen de la voz. La sala de estar estaba vacía, al igual que la cocina. Me aventuré a subir las escaleras, mis pisadas resonando en el suelo de madera. La voz había sido tan clara, pero no había señales de nadie cuando llegué a la parte superior de las escaleras. La voz volvió a llamar, esta vez detrás de mí. «Ana». Di la vuelta. Mi corazón ahora latía con fuerza. La voz había venido de abajo. Dudé si debía llamar a alguien, tal vez a un amigo o a la policía, pero luego pensé que probablemente era mi mente jugándome una mala pasada. Últimamente había estado bajo mucho estrés, y el agotamiento podía hacer que la imaginación se desbocara. Decidida a demostrarme a mí misma que no había nada de qué preocuparse, volví a bajar las escaleras cuando llegué al último escalón. La voz volvió a hablar, esta vez justo a mi lado. «Ana». Jadeé de miedo. La voz era inconfundible, pero no había nadie allí. Miré por las ventanas preguntándome si tal vez un vecino estaba gastando una broma, pero todas las cortinas estaban corridas y no vi nada fuera de lo común. Traté de estabilizar mi respiración diciéndome a mí misma que era solo el viento, o tal vez la casa acomodándose, pero en el fondo sabía que era mejor decidir sacarme el misterio de la cabeza. Regresé a la sala de estar e intenté volver a perderme en mi libro. Sin embargo, la tranquilidad ahora era opresiva y cada crujido de la casa me hacía saltar. No podía concentrarme. La voz había sido tan clara, tan real, que no podía quitarme la sensación de que no estaba sola. Después de lo que parecieron horas de inquietante silencio, la oí de nuevo. Esta vez la voz era diferente, sorda y distante, pero aún pronunciando mi nombre. «Ana». Venía del sótano. Temblaba cada vez. El instinto me decía que lo ignorara, que saliera de la casa y fuera a un lugar seguro, pero la curiosidad, o tal vez algo más siniestro, me obligó a investigar. Agarré una linterna y, vacilante, me dirigí a la puerta del sótano. La puerta se deslizó cuando la abrí, revelando las estrechas y empinadas escaleras que conducían a la oscuridad. Dudé en la parte superior, iluminando el vacío. El sótano siempre había sido un lugar espeluznante.
lleno de cajas viejas, muebles olvidados y restos de proyectos pasados. El aire era fresco y mohoso, y podía oír el leve zumbido del calentador de agua en la esquina. Ana. La voz resonaba. Desde abajo, atrayéndome más profundamente hacia las sombras, agarré la linterna con fuerza y respiré hondo bajando las escaleras. Un escalón a la vez, cada escalón crujía ruidosamente, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando llegué al fondo, escudriñé la habitación con el haz de luz, pero todo parecía normal. El mismo espacio desordenado de siempre. La voz se había detenido, y el sótano estaba inquietantemente silencioso. Di unos pocos pasos cautelosos hacia adelante. Mi linterna no revelaba nada más que estantes polvorientos y viejos objetos olvidados, pero entonces noté algo extraño. Una pequeña puerta en la esquina, a la que nunca había prestado mucha atención. Antes de que se abriera un poco, me acerqué lentamente. Con el corazón me apretaba el corazón. La puerta conducía a un pequeño y estrecho espacio de almacenamiento que no había usado en años. Vacilé antes de estirar la mano y empujarla para abrirla. Las bisagras gimieron en protesta cuando la puerta se abrió de par en par, revelando la oscuridad. Más allá, Ana. La voz susurró desde las profundidades de la pequeña habitación, enviando un escalofrío por mi espalda. La luz de mi linterna parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Podía sentir mi pulso en los oídos. Una sensación de pavor se apoderó de mí, pero la necesidad de descubrir el origen de la voz era demasiado fuerte como para resistirme. Di un paso hacia la habitación. El aire era más frío que en el resto del sótano, y el olor a humedad abrumaba mis sentidos. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, sumiendo la habitación en la oscuridad. Grité y golpeé la puerta, pero no se movió. La voz me rodeaba, ahora más fuerte y más insistente. Ana, Ana, Ana. Sentí algo frío rozar mi piel y me di cuenta de que no estaba sola. La voz estaba justo a mi lado. Su aliento me helaba el cuello. La luz parpadeó una vez más antes de apagarse por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad, con solo la voz para hacerme compañía. En ese momento me di cuenta de que quienquiera que estuviera llamándome por mi nombre me había estado esperando todo el tiempo. Historia 3. La noche seguía siendo el tipo de silencio que solo las partes más profundas de la naturaleza podían ofrecer. Había acampado en una zona remota del Parque Nacional, a kilómetros del comienzo del sendero más cercano. Era exactamente lo que había estado buscando: un descanso del ruido y el bullicio de la vida cotidiana. Una oportunidad para reconectar con la naturaleza y conmigo mismo mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Me acomodé junto a la hoguera disfrutando de la soledad. El fuego crepitaba suavemente, enviando chispas ocasionales que bailaban brevemente antes de desvanecerse en la noche. Respiré hondo, dejando que el aire fresco y seco llenara mis pulmones. Los únicos sonidos eran el lejano susurro de las hojas en la suave brisa y el ocasional ulular de un búho. Era tranquilo, casi inquietantemente, pero estaba contento. Mientras estaba sentado allí, mi mente divagaba perdido en mis pensamientos. El mundo a mi alrededor parecía desvanecerse en el fondo, y me encontré hipnotizado por las llamas parpadeantes. Fue entonces cuando comenzó la sensación de que no estaba solo al principio. Era sutil, solo una sensación persistente de que algo no estaba bien. Alcé la vista del fuego mirando hacia la oscuridad más allá del círculo de luz. Arrojaba los árboles. Se erguían altos y silenciosos. Sus ramas se balanceaban ligeramente con el viento. No había nada inusual, nada fuera de lugar. Pero la sensación persistía. Me sacudí diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación, jugándome una mala pasada. Después de todo estaba solo en medio del bosque, y era natural sentirse un poco inquieto. Aún así, la sensación me guiñaba un ojo, haciéndose más fuerte con cada minuto que pasaba. Traté de concentrarme en los sonidos de noche con la esperanza de captar algún signo de movimiento. Tal vez un animal merodeando por la maleza, o el aleteo de alas por encima. Pero no había nada. Solo el ritmo constante de mi propia respiración y el crepitar del fuego. Entonces, justo cuando empezaba a relajarme, oí un leve susurro en los arbustos, apenas audible por encima del sonido de las llamas. Mi corazón dio un vuelco y me volví instintivamente hacia el ruido. Pero cuando miré no había nada allí,
Los arbustos seguían intactos, fruncí el ceño. Mi pulso se aceleró. Sabía lo que había oído, pero no había señales de nada, ni huellas, ni movimiento, nada. Traté de descartarlo como un pequeño animal correteando, pero la inquietud persistía, instalándose profundamente en mis entrañas. Me levanté y examiné el área alrededor de mi campamento. Mi linterna, cortando la oscuridad del haz de luz, no reveló nada más que árboles, y maleza. No había nadie allí. Y sin embargo, la sensación de ser observado se había vuelto casi abrumadora. Sacudí la cabeza tratando de disipar la sensación de paranoia que se apoderaba de mi mente. «Es solo el desierto», murmuré para mí mismo. «Estás solo aquí afuera. Eso es todo. No hay nadie observándote», pero las palabras sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba. Me senté de nuevo junto al fuego, pero ahora cada sonido parecía amplificado. El crepitar de la leña, el susurro de las hojas, el ulular lejano del búho. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada nervio de mi cuerpo hormigueaba con el impulso instintivo de huir. Traté de distraerme concentrándome en el fuego, observando cómo las llamas danzaban y parpadeaban, pero por mucho que lo intentara, no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me observaba desde las sombras, justo más allá de la luz del fuego. Los minutos pasaban como horas, y la noche se volvía más fría. Me envolví en mis brazos, más por comodidad que por calor. El fuego empezaba a apagarse, pero yo era reacia a dejar su reconfortante resplandor para recoger más leña. La oscuridad más allá del campamento parecía presionarme, densa e impenetrable. De repente se oyó otro ruido, un suave crujido de hojas más cerca. Esta vez salté de un salto, mi corazón latiendo, y apunté con mi linterna hacia el sonido de nuevo. Y no había nada, ningún movimiento, ningún signo de vida. Solo la tranquilidad del bosque, pero sabía que no lo había imaginado. Alguien estaba ahí fuera observándome. Podía sentir su mirada en la nuca, fría e implacable. Me di la vuelta lentamente, escaneé el perímetro de mi campamento. Mi respiración se hizo corta y superficial, jadeos. «¿Quién está ahí?», grité. Mi voz temblaba ligeramente. No hubo respuesta, solo el silencioso susurro de las hojas en la brisa. El silencio era ensordecedor, la oscuridad opresiva. Sabía que tenía que tomar una decisión, quedarme y enfrentarme a lo que fuera que hubiera ahí fuera, o hacer las maletas e irme. Pensar en intentar navegar por el bosque en la oscuridad era aterrador, pero la idea de quedarme quieta sabiendo que algo me estaba observando ahí fuera era aún peor. Rápidamente avivé el fuego sumiendo el campamento en la oscuridad y empecé a recoger mi equipo con manos temblorosas. Los sonidos de la noche parecían acercarse a mí mientras trabajaba. Cada chasquido de una ramita o susurro de hojas aceleraban mi corazón. Finalmente, con mi mochila colgada al hombro, comencé a bajar por el sendero. Mi linterna parpadeaba débilmente mientras me apresuraba a través de los árboles. La sensación de ser observado nunca me abandonó, y de vez en cuando echaba una mirada por encima del hombro, esperando ver una figura sombría, acechando en la oscuridad. Pero no había nada, solo el interminable y silencioso bosque. Cuando llegué a mi coche, estaba empapado en sudor y me temblaban las manos mientras buscaba a tientas las llaves. Encendí rápidamente el motor y me alejé a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. La sensación de alivio era abrumadora, pero se veía atenuada por una inquietud persistente. No podía deshacerme de la sensación de que había escapado por poco de algo que nunca entendería del todo. Y, a medida que pasaban los kilómetros y el bosque se alejaba en la distancia, no podía evitar preguntarme si había estado realmente solo allí, o si el vigilante invisible seguía ahí fuera esperando a que el siguiente campista desprevenido se adentrara en su dominio. Cuarta historia. Todo empezó un lunes por la noche. Justo después de medianoche me despertó el sonido estridente de mi despertador en la oscuridad, confundido y aturdido. Busqué a tientas el botón de apagado para silenciar el ruido. Entrecerré los ojos y vi las cifras brillantes. 12:03 AM. No había puesto la alarma a esta hora. De hecho, no la había puesto en absoluto, ya que no necesitaba que me despertara hasta mi rutina habitual de las 6:30 de la mañana. Restablecí el reloj y volví a dormirme. Pero la noche siguiente, exactamente a la misma hora, volvió a suceder. La alarma atravesó mi sueño y me despertó sobresaltado.
Esta vez estaba más molesto que confundido. Revisé la configuración, pero no parecía faltar nada. La alarma estaba programada para las 6:30 de la mañana tal y como debería ser, así que ¿por qué sonaba en mitad de la noche? Lo reinicié una vez más, pensando que tal vez había pulsado accidentalmente el botón equivocado, pero cuando ocurrió lo mismo, la tercera noche supe que algo no iba bien. Mi despertador era un simple modelo digital anticuado, nada de lujo, sin conexión a internet ni funciones inteligentes. Era solo un dispositivo básico que me había servido fielmente durante años, pero ahora parecía haber desarrollado una mente propia cada noche. Como un reloj, la alarma sonaba a las 12:03 de la noche. Probé todo lo que se me ocurrió: desenchufarlo, quitarle las pilas, incluso cambiar a otro enchufe, pero hiciera lo que hiciera, el reloj se reiniciaba y la alarma sonaba a la misma hora sin falta. La falta de sueño empezó a pasarme factura. Mis días se convirtieron en una confusión de agotamiento, y me encontraba dormitando en el trabajo para consternación de mi jefe. El reloj se había convertido en una molestia, pero más que eso se había convertido en una fuente de temor. Empecé a sentirme incómodo en mi propia casa, como si algo invisible estuviera jugando conmigo, perturbando mi paz. Me confié a mi amiga Sara con la esperanza de que ella pudiera tener una explicación lógica. Tal vez es solo una avería, sugirió, aunque su tono era incierto, o tal vez necesitabas un nuevo reloj. No estaba dispuesta a renunciar a él todavía. El reloj había estado conmigo durante años, un regalo de mi difunto abuelo. Tenía un valor sentimental, y no podía decidirme a simplemente tirarlo. Pero a medida que pasaban las noches, mi frustración aumentaba. La quinta noche, después de que la alarma sonara de nuevo, me encontré mirando el reloj en la tenue luz de mi dormitorio, con los números rojos mirándome fijamente. Decidí intentar algo diferente en lugar de reiniciarlo. Dejé la alarma puesta a las 12:03 de la noche y me quedé despierta, decidida a atrapar lo que fuera que estaba causando esta perturbación. Llegó la medianoche y me senté en el borde de mi cama. El silencio de la noche pesaba sobre mí. Los minutos pasaban y mi ansiedad creció. Entonces, justo cuando el reloj dio las 12:03 de la noche, la alarma sonó fuerte y aguda. Salté aunque lo había estado esperando. Pero esta vez algo fue diferente. La alarma no se detuvo cuando presioné el botón. Siguió sonando cada vez más fuerte y más insistente, como si exigiera mi atención. El pánico se apoderó de mí. Arranqué el enchufe, pero la alarma continuó sin que mis esfuerzos la afectaran. De repente la habitación se enfrió y un escalofrío recorrió mi espalda. Podía sentir algo. Alguien me observaba. Los pelos de la nuca se me erizaron y me giré lentamente, esperando ver una figura sombría acechando en la oscuridad, pero no había nada allí. Solo el silencio opresivo y la implacable alarma. Agarré el reloj y, en un ataque de desesperación, lo lancé al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un ruido sordo y cayó al suelo. La alarma finalmente silenció mi corazón. Latía con fuerza en mi pecho, mientras miraba el reloj roto tirado sin vida en la alfombra. Al día siguiente, llamé a un electricista convencido de que había algo mal con el cableado de mi casa. Vino, comprobó todo y no encontró nada fuera de lo común. Es solo un viejo reloj, dijo rascándose la cabeza. Tal vez es hora de comprar uno nuevo. A regañadientes, seguí su consejo y compré un nuevo despertador. Un diseño elegante y moderno con todas las últimas funciones. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días, aliviado de estar libre de la alarma fantasma. Pero mi alivio fue de corta duración. Una semana después, me desperté con el sonido familiar de una alarma sonando en medio de la noche. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que no provenía de mi nuevo reloj, sino del viejo, el que había tirado y reemplazado. Me levanté de la cama temblando y seguí el sonido que me llevó al armario donde había metido el reloj roto con la intención de deshacerme de él más tarde. La alarma seguía sonando más fuerte que nunca, aunque no tenía energía. Con manos temblorosas, cogí el reloj y, en un último acto de desafío, lo llevé afuera y lo rompí en pedazos con un martillo. La alarma se detuvo instantáneamente. Los pedazos se esparcieron por el camino de entrada. Me quedé allí jadeando, esperando a medias que los pedazos se reensamblaran por sí mismos. Pero no fue así. El reloj finalmente quedó en silencio. Desde esa noche,
La alarma nunca ha vuelto a sonar. Mi nuevo reloj funciona perfectamente y he recuperado el sueño que perdí. Pero a veces, tarde en la noche, me encuentro escuchando esforzándome por oír el débil eco de una alarma fantasma que una vez atormentó mis noches preguntándome si alguna vez regresaría. Historia 5. Era una mañana cualquiera, cuando noté por primera vez el juguete, un pequeño oso de peluche con un parche sobre un ojo tumbado justo al lado del roble. En mi patio delantero, su pelaje descolorido era una mezcla de marrones y tostados, claramente muy querido, pero ahora desgastado por el tiempo. Al principio pensé que pertenecía a uno de los niños del vecindario, así que lo recogí con la intención de devolvérselo a quien lo hubiera dejado allí. El sol seguía saliendo. Mientras me abría camino por la calle, el oso agarrado en mi mano. Llamé a algunas puertas preguntando si a alguien le faltaba un juguete. Cada respuesta era la misma. Una sonrisa educada, un movimiento de cabeza, y la promesa de avisarme si se enteraban de algo después de algunos intentos fallidos. Me di por vencido, y decidí dejar el juguete en mi porche pensando que alguien podría venir a buscarlo. El día transcurrió sin incidentes, y por la tarde casi me había olvidado del oso. Pero cuando salí a regar mis plantas me quedé paralizada. El oso estaba de nuevo en el mismo lugar donde lo había encontrado esa mañana, tumbado junto al roble, como si nunca se hubiera ido. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo ignoré. Quizás uno de los niños lo había retirado, y luego lo había vuelto a dejar caer. Lo recogí una vez más, y lo puse en una pequeña cesta en mi porche con la esperanza de que quien lo hubiera perdido, lo encontrara allí. Pero a la mañana siguiente estaba de nuevo en el jardín exactamente donde había aparecido por primera vez. Esta vez sentí una sensación de malestar que se apoderaba de mi mente. Era como si el oso desafiara mis intentos de moverlo, y volviera al mismo lugar como un imán atraído por el metal. Decidido a resolver el misterio, decidí adoptar un enfoque diferente. Caminé hasta el límite del vecindario, hasta la vieja casa abandonada en la colina. Nadie había vivido allí durante años, y el patio estaba cubierto de maleza. Parecía un lugar extraño al que ir, pero algo en la persistencia del oso me hizo pensar en la casa. Quizás fuera solo una corazonada, pero me sentí obligado a dejar el juguete allí. Coloqué el oso en el porche delantero de la vieja casa, y me fui rápidamente con la esperanza de que eso fuera el final de la historia. Pero mientras caminaba de regreso a casa, una sensación molesta me atormentaba por dentro. Miré por encima del hombro, medio esperando ver al oso siguiéndome. Por supuesto, no estaba allí, pero la sensación de ser observado persistió esa noche. Luché por dormir, mis pensamientos seguían volviendo al oso, sus ojos, con un solo parche, mirando fijamente la idea de que volvería a saludarme con la cabeza, lo que me dificultaba relajarme, y cuando finalmente me quedé dormido, mis sueños estaban llenos de imágenes del juguete tumbado en el patio. Mirándome a la mañana siguiente, dudé antes de salir. Parte de mí no quería volver a ver al oso. No quería enfrentarme a la extraña fuerza que estaba actuando, pero no podía evitarlo para siempre. Respiré hondo y abrí la puerta. Mi corazón, latiendo con fuerza, estaba tumbado junto al roble, como antes. Me temblaban las manos cuando lo recogí. La tela me resultaba extrañamente fría al contacto con la piel. Entonces supe que no era un juguete cualquiera. Algo iba mal, algo que no podía explicar. Decidí tomar medidas más drásticas. Conduje hasta las afueras de la ciudad, hasta una pequeña zona boscosa donde solía ir de excursión. Estaba aislada, lejos de cualquier casa o persona. Encontré un lugar en lo profundo del bosque y enterré al oso debajo de un montón de hojas y tierra, marcando el lugar con una piedra. Se sentía definitivo, como si estuviera poniendo fin a cualquier extraño poder que el juguete poseyera. Pero la sensación de alivio duró poco. Esa noche me despertó un sonido de un golpe sordo que venía de fuera. Mi corazón se aceleró mientras me arrastraba hasta la ventana y miraba hacia la oscuridad. Al principio no vi nada, solo las sombras de los árboles meciéndose con el viento. Pero luego, en el tenue resplandor de la luna, lo vi. El oso estaba de vuelta, tumbado junto al roble, como si nunca se hubiera ido. Sentí una ola de pavor invadirme. Esto no era una coincidencia. No era un truco de un niño travieso. Algo estaba unido a ese oso. Algo que no estaba dispuesto a soltar. Ahora podía sentir su presencia.
Una energía fría y persistente que parecía flotar alrededor del juguete, desesperado por respuestas. Empecé a investigar la historia del barrio con la esperanza de encontrar alguna pista de lo que estaba sucediendo. No pasó poco tiempo después, me encontré con una historia sobre la vieja casa de la colina, una tragedia que había ocurrido décadas atrás. Una familia había vivido allí, una madre y su hijo pequeño. El niño había desaparecido un día, su oso de peluche favorito con él. A pesar de una búsqueda exhaustiva, ni él ni el oso fueron encontrados nunca. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Mientras leía el relato, las piezas encajaban. El oso no era solo un juguete, era un vínculo, un enlace con un niño perdido, que nunca había encontrado el camino a casa, y ahora parecía que estaba tratando de encontrar el camino de vuelta a través del oso. Dándose cuenta de esto, sabía lo que tenía que hacer. Llevé el oso de vuelta a la antigua casa, pero esta vez no me limité a dejarlo en el porche. Entré en el dormitorio abandonado hacía mucho tiempo donde el niño había dormido. Una vez dormido, la habitación estaba polvorienta y fría. El aire estaba cargado de una sensación de tristeza. Puse el oso en la cama acurrucado como si el niño todavía estuviera allí. Cuando salí de la casa, sentí una extraña sensación de paz. El aire parecía más ligero, y la fría presencia que me había seguido. Se había ido el oso. No volvió a mi jardín. Después de eso se quedó donde pertenecía, en la casa con el niño perdido que finalmente había encontrado su camino a Historia 6. Todo empezó como algo sutil, algo que podría haber descartado fácilmente como un error mío. Quizá había movido la silla yo mismo, y simplemente no me acordaba. Tal vez la mesa de centro no estaba exactamente donde creía haberla dejado. Vivía solo en un pequeño y modesto apartamento, y estas pequeñas discrepancias en la disposición de mis muebles parecían nada más que trucos de la mente, pero a medida que pasaban los días, los cambios se volvían más difíciles de ignorar. Una noche llegué a casa del trabajo y encontré mi sofá a varios centímetros de la pared. Recordaba claramente haberlo empujado contra la pared esa mañana para que la habitación pareciera más espaciosa. Ahora estaba en un ángulo incómodo, casi como si alguien hubiera estado sentado detrás. Un escalofrío frío recorrió mi espalda, pero rápidamente lo racionalicé. Tal vez no lo había empujado tan lejos como pensaba. Tal vez el suelo estaba desnivelado. El edificio era viejo después de todo. Me convencí de que estas explicaciones tenían sentido, aunque en el fondo sabía que algo estaba mal. A medida que pasaban las semanas, los reacomodos se volvían más frecuentes y más drásticos. Llegaba a casa y encontraba las sillas del comedor apiladas sobre la mesa, o los libros de mis estanterías reacomodados en patrones extraños. Una vez que encontré todos los cuadros en mis paredes, estaban patas arriba cada vez que intentaba quitármelo de la cabeza, diciéndome que era solo mi imaginación, que simplemente estaba demasiado cansada del trabajo para notar los cambios a medida que ocurrían. Pero una noche todo cambió. Había salido a cenar con unos amigos, tratando de distraerme de los extraños sucesos. Nos reímos, compartimos historias, y durante unas horas casi me olvidé de los inquietantes acontecimientos en mi apartamento. Cuando volví a casa era tarde y estaba agotada. Abrí la puerta y entré esperando encontrar mi apartamento tal como lo había dejado, pero en cuanto entré supe que algo andaba mal. El aire se sentía pesado, opresivo, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre mí. Lo primero que noté fue que todas las luces estaban encendidas, aunque recordaba claramente haberlas apagado antes de irme. Luego vi los muebles. Cada pieza había sido movida al centro de la habitación formando un círculo perfecto. La mesa de café, las sillas, el sofá, todo estaba colocado con meticulosa precisión. En el centro del círculo, había un único espejo grande que había guardado en el pasillo. El espejo estaba orientado hacia arriba reflejando la tenue luz del techo, de una manera que hacía que la habitación pareciera aún más surrealista. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba lentamente al círculo. Podía ver mi reflejo en el espejo distorsionado y espeluznante bajo la extraña luz. No quería entrar en el círculo, pero una fuerza pareció empujarme hacia adelante, obligándome a pararme en el borde y mirar fijamente mi reflejo mientras miraba en el espejo. Noté algo extraño. El reflejo era bastante correcto. La habitación a mi alrededor parecía normal, pero había algo raro en la forma en que aparecía en el cristal. Mi reflejo parecía moverse por sí solo.
Sus ojos se movían rápidamente como si buscaran algo, y luego, en un momento aterrador, mi reflejo sonrió. Retrocedí tambaleándome, mi corazón se aceleró, y la habitación a mi alrededor pareció deformarse y retorcerse. Sentí una brisa fría atravesar el apartamento, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las luces parpadearon, y por un momento creí escuchar un susurro débil como el sonido de alguien respirando justo detrás de mí. Entré en pánico. Salí corriendo del apartamento dando un portazo. Me quedé en el pasillo temblando intentando recuperar el aliento. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién o qué había en mi apartamento? Llamé a la policía con las manos temblorosas mientras marcaba el número. Llegaron rápidamente y registraron el apartamento, pero no encontraron nada fuera de lo común. Los muebles habían sido a sus lugares originales, y el espejo estaba de nuevo en el pasillo donde pertenecía a los agentes. Me miraron con una mezcla de preocupación y escepticismo, y me di cuenta de que no se creían ni una palabra de lo que dije. Después de que se fueran, me senté en el sofá mirando fijamente las paredes. Me sentí atrapada sola en mi propia casa. El apartamento que había sido mi santuario ahora se sentía como una prisión, un lugar donde algo invisible y malévolo observaba cada uno de mis movimientos durante los días siguientes. Intenté alejarme del apartamento tanto como fue posible, pasando más tiempo en el trabajo y con amigos. Pero cada vez que regresaba, los muebles estaban reorganizados de formas cada vez más extrañas. Una vez encontré mi cama trasladada al salón con toda mi ropa doblada cuidadosamente encima. En otra ocasión descubrí todos los armarios de la cocina abiertos con el contenido cuidadosamente colocado en el suelo. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando me desperté con el sonido de algo moviéndose en la oscuridad. Me senté en la cama esforzándome por oír, pero el ruido había cesado. Entonces sentí un aliento frío en la nuca y una voz baja y susurrante que decía: «Sal». No lo dudé. Cogí mis llaves, salí corriendo por la puerta y no miré atrás. Me mudé del apartamento al día siguiente, dejando todo atrás. No me importaban los muebles, la ropa o incluso el extraño reflejo sonriente. Lo único que quería era ser libre de lo que hubiera perseguido ese lugar. Incluso ahora, sentada en mi nuevo hogar lejos de ese apartamento, no puedo quitarme la sensación de que algo me ha seguido. A veces oigo susurros leves en la noche, o me despierto y encuentro una silla ligeramente fuera de su sitio, y cada vez que veo mi reflejo en un espejo no puedo preguntarme si sigue sonriendo. Fue una tarde tranquila a finales de otoño cuando ocurrió el incidente. El aire era fresco, y el viento hacía crujir las hojas, de fuera, creando una suave y relajante melodía. Había pasado todo el día limpiando la casa para prepararla para los largos meses de invierno que se avecinaban. Cuando el sol se había sumergido bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, estaba lista para acomodarme con un buen libro. La casa, una antigua casa familiar transmitida de generación en generación, siempre había sido un lugar de comodidad y calidez para mí. Pero esa noche, algo se sintió diferente después de terminar mi té de la tarde. Decidí darme una ducha antes de irme a la cama. El agua caliente calmó mis músculos cansados, y el vapor llenó el baño empañando el espejo. Cuando salí de la ducha, me envolví en una toalla y limpié el condensación del espejo. Fue entonces cuando noté una extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar. Lo descarté como nada más que fatiga. Me encogí de hombros y salí del baño. La casa estaba en silencio. El único sonido era el crujido de las viejas tablas del suelo de madera bajo mis pies. Caminé por el pasillo pasando por las fotos enmarcadas de miembros de la familia que hace mucho que se fueron. Sus ojos parecían seguirme mientras me movía. Cuando llegué a la puerta de mi dormitorio, me detuve en seco allí, en el suelo de madera pulida. Había huellas embarradas. Mi corazón dio un vuelco cuando las miré. Las huellas eran claras, el contorno de su zapato claramente visible. Pero nadie más había estado en la casa. Yo vivía sola, y las puertas habían estado cerradas con llave. Toda la noche. Las huellas conducían directamente a la puerta de mi dormitorio, y luego desaparecían. Como si la persona que las había dejado simplemente se hubiera esfumado en el aire, sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. La parte lógica de mi cerebro trató de racionalizar que tal vez había dejado rastros de barro antes, sin darme cuenta, aunque no recordaba haber estado afuera después de la lluvia. Pero el patrón de las huellas era demasiado deliberado, demasiado reciente.
Me agaché para examinarlas de cerca. El barro todavía estaba húmedo, las huellas tan claras que parecían recién hechas. Toqué el suelo sintiendo la fría humedad bajo mis dedos. Una ola de inquietud me invadió. Di un paso atrás. Mi mirada siguió el rastro de huellas que se alejaban de la puerta de mi dormitorio y bajaban por el pasillo. Parecían venir de la nada, de un punto donde no había otras marcas o signos de perturbación. Era como si la persona hubiera aparecido de la nada, caminado hasta la puerta de mi dormitorio y desaparecido igual de misteriosamente. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Corrí hacia las ventanas, comprobando cada una de ellas para asegurarme de que estaban bien cerradas. Las puertas delantera y trasera también estaban bien cerradas. No había forma de que nadie pudiera haber entrado en la casa sin que yo lo supiera. Me quedé de pie en medio del salón, con la mente acelerada. ¿Podría haber sido una broma? Pero, ¿quién haría tal cosa? ¿Y cómo podrían haber dejado ningún otro rastro? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, la casa pareció enfriarse. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían más oscuras y siniestras. Sentí como si me estuvieran observando, aunque sabía que no había nadie más allí. El silencio se volvió opresivo y me agobiaba por todos lados. Decidí llamar a un amigo que vivía cerca y le expliqué lo que había sucedido. Podía oír el escepticismo en su voz, aunque trataban de disimularlo con preocupación. Quizás solo estés cansado. Sugirieron que había sido un día largo, que probablemente no habías notado las huellas antes, pero yo sabía lo que había visto, y no había forma de que me hubiera perdido algo tan obvio más temprano en el día. Aún así, las palabras de mi amigo me ofrecían poco consuelo. Prometieron venir por la mañana para revisar las cosas, pero eso no me ayudó para la noche que tenía por delante. Después de colgar, respiré hondo tratando de calmarme. Caminé de vuelta al pasillo esperando a medias que las huellas hubieran desaparecido, pero seguían ahí tan claras como antes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Dudé, inseguro de qué hacer a continuación. Irme a la cama parecía imposible, pero no podía quedarme despierto toda la noche mirando huellas que no deberían existir. Finalmente, decidí borrarlas. Agarré un trapo, me agaché y comencé a limpiar el suelo. Mientras frotaba las huellas se desvanecieron dejando solo el más leve rastro de barro. Cuando terminé el pasillo lucía como antes normal intacto, como si nada hubiera sucedido. Pero incluso después de que las huellas desaparecieron, la sensación de inquietud persistió. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, que algo había entrado en mi casa. Esa noche, cerré la puerta de mi habitación. Antes de meterme en la cama, las mantas ofrecían poco calor contra el frío que se había instalado en mis huesos. Me quedé allí despierto, escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera vieja, el viento de fuera. Cada ruido me hacía saltar. Mi imaginación se desbocaba con pensamientos de lo que podría haber dejado esas huellas. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Pero incluso en mis sueños, las huellas embarradas me perseguían y me llevaban a puertas que se abrían a la oscuridad. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me sentí aliviado al ver la luz del sol entrando por las ventanas. Los terrores nocturnos se desvanecían a la luz del día, pero mientras caminaba por el pasillo, mi corazón se detuvo allí, justo donde habían estado antes, donde las huellas estaban frescas y húmedas, y conducían directamente a la puerta de mi dormitorio Historia. 8. La primera llamada llegó tarde. Por la noche estaba acomodado en mi sofá absorto en un libro. Cuando mi teléfono sonó, la pantalla mostró un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad pudo conmigo. Hola, dije, mi voz con el ánimo a medias que reservo para los vendedores telefónicos en números equivocados. Hubo silencio en el otro extremo. Repetí mi saludo más fuerte esta vez, pero la línea permaneció en silencio. Fruncí el ceño y colgué comprobando el número. Me di cuenta de que era uno que no reconocía. Me encogí de hombros como si fuera una llamada equivocada y volví a mi libro. La segunda llamada llegó la noche siguiente, casi a la misma hora. Esta vez el identificador de llamadas mostraba el mismo número. Con un suspiro, contesté la llamada, pero me encontré con el mismo silencio inquietante. Mi paciencia se estaba agotando. Desconecté la llamada e intenté volver a marcar el número solo para descubrir que estaba desconectado. Este patrón continuó durante una semana, todas las noches como un reloj. El número llamaba
y todas las noches la llamada quedaba sin respuesta o terminaba en silencio. Empecé a sentir una persistente sensación de inquietud. No era solo el inquietante silencio lo que me preocupaba, sino la implacable persistencia de estas llamadas. Era como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención, pero no podía entender por qué al sexto día decidí investigar más a fondo. Busqué en internet cualquier pista sobre el número con la esperanza de que estuviera vinculado a una empresa u organización que pudiera identificar, pero no había rastro de él en línea. El número parecía ser un fantasma que aparecía en mi identificador de llamadas, pero se desvanecía en el aire cuando trataba de encontrar más información esa noche, después de que la llamada habitual llegara y se fuera. No podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Me encontré tumbado, despierto, mirando al techo, repitiendo el inquietante silencio de las llamadas. La idea de que alguien conociera mi número y me llamara repetidamente en plena noche me parecía invasiva, casi amenazante. En un momento de valentía irracional, decidí actuar. Me puse en contacto con la comisaría de policía local y expliqué la situación. El agente al otro lado de la línea escuchó pacientemente y luego me aconsejó que llevara un registro de las llamadas y de cualquier otra actividad sospechosa. Me aseguraron que, aunque probablemente se tratara de una broma o de un asunto de telemarketing, estarían atentos a cualquier queja relacionada. Decidida a averiguar más, seguí su consejo y llevé un registro detallado de cada llamada. Anoté la fecha, la hora y cualquier peculiaridad de las llamadas. También comencé a filtrar mis llamadas con más rigor, dejando que mi buzón de voz se encargara de cualquier número que no reconociera. Una noche, mientras revisaba mi registro, mi teléfono volvió a sonar. El número era el mismo, pero esta vez algo era diferente. En lugar del silencio habitual, escuché un leve susurro, como si alguien estuviera revolviendo papeles. Contuve la respiración esperando a ver si algo más pasaba. El susurro continuó durante unos momentos, y luego se detuvo abruptamente. Colgué y miré la pantalla con la mente corriendo. Al día siguiente decidí hacer un seguimiento con la policía. Presenté mi registro y detallé el nuevo desarrollo. El oficial se tomó en serio mi información y prometió investigar más a fondo. Me informaron que si las llamadas continuaban o aumentaban, redoblarían sus esfuerzos para rastrear el número. Las llamadas no cesaron. De hecho, se hicieron más frecuentes cada noche. Las llamadas llegaban a horas intempestivas, a veces varias veces por noche. El susurro se convirtió en algo habitual, pero el silencio seguía siendo dominante. Sentía una creciente sensación de pavor cada vez que sonaba mi teléfono. Empecé a evitar mi teléfono después del anochecer, dejándolo en silencio y guardado en un cajón. Unas semanas más tarde, mientras estaba en el trabajo, sonó mi teléfono. Lo había dejado en casa, pero apareció una alerta de buzón de voz en mi teléfono del trabajo. Escuché el mensaje con el corazón latía con fuerza. Era una grabación apagada e indistinta, pero en medio de la estática pude distinguir algunas palabras inconexas. Ayuda, por favor, encontrada usted. Se me cayó el estómago. El mensaje era desconcertante y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Me puse en contacto inmediatamente con la policía. Compartí el mensaje de voz y expresé mi creciente preocupación. Me prometieron intensificar la investigación, incluso contactar con las compañías telefónicas para más ayuda. Sus días se convirtieron en semanas y las llamadas finalmente cesaron. Yo seguí recibiendo llamadas ocasionales de números desconocidos, pero ninguna fue persistente o inquietante. La policía, después de su investigación, no pudo rastrear el origen de las llamadas originales. Seguía siendo un misterio. La inquietante experiencia me dejó receloso de contestar llamadas desconocidas. Yo me volví más cauteloso con mi información personal y me aseguré de actualizar mi configuración de privacidad en todas las cuentas. El misterio de la llamada persistente nunca se resolvió del todo, pero la policía me aseguró que estarían alerta ante cualquier informe similar, mientras que las llamadas finalmente cesaron. La sensación de vulnerabilidad persistió. Había aprendido a ser más cautelosa y consciente, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi percepción de la privacidad y la seguridad. Historian nunca había pensado mucho en el espejo que colgaba en mi dormitorio. Era una antigua pieza heredada de mi abuela con un marco ornamentado que había visto mejores días.
El cristal estaba ligeramente doblado, pero añadía un cierto encanto a la habitación. Me había acostumbrado a su presencia a lo largo de los años, tanto que ya casi no la notaba. Pero eso cambió una noche cuando vislumbré algo que no debería haber estado allí. Era una fría noche de otoño, y el viento aullaba afuera, haciendo que la casa se estremeciera y gimiera. Me estaba preparando para ir a la cama, cepillándome los dientes frente al espejo, cuando noté algo extraño. Mi reflejo parecía normal al principio, pero cuando me incliné más cerca del cristal vi un destello de movimiento detrás de mí. Me di la vuelta con el corazón latiendo con fuerza, pero la habitación estaba vacía. Sacudí la cabeza, culpando al truco de la luz, o tal vez a mi hiperactiva imaginación. Terminé de lavarme los dientes y me metí en la cama, pero no me dormí fácilmente. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, de que el espejo me había mostrado algo que no debía ver al día siguiente. Traté de olvidarlo. Me dije a mí mismo que era solo producto de mi imaginación, resultado del cansancio en la inquietante atmósfera de la noche, pero cuando se puso el sol y las sombras en mi habitación se alargaban, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Me encontré evitando el espejo y mirándolo solo con el rabillo del ojo. Unas noches más tarde ya no pude evitarlo. Me paré frente al espejo tratando de reunir el valor para mirar mi reflejo. Al principio todo parecía normal, pero luego la imagen en el cristal comenzó a vacilar. Mi reflejo se distorsionó retorciéndose y deformándose como si el espejo fuera un charco de agua perturbado por una fuerza invisible. Sombras oscuras comenzaron a emerger en el cristal cambiando y moviéndose detrás de mí, aunque no podía ver nada cuando me di la vuelta. El pánico se apoderó de mí, y me alejé tambaleándome del espejo. Mi respiración se hizo entrecortada y aguda. Me quedé allí paralizada, incapaz de apartar los ojos del cristal, mientras las formas se hacían más distintas. Eran humanoides, pero alargadas, con extremidades que parecían demasiado largas y dedos que se extendían como garras. Sus ojos eran huecos, negros, y sus bocas estaban abiertas en silenciosos gritos. Quería salir corriendo de la habitación y no volver a mirar nunca más ese maldito espejo, pero no podía moverme. Era como si las oscuras formas del espejo me hubieran bajo una especie de hechizo, manteniéndome cautiva con su presencia de pesadilla. Se acercaron y pude sentir una presión fría y sofocante en la habitación, como si el aire mismo fuera succionado de ella. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la visión en el espejo desapareció, mi reflejo volvió a la normalidad, aunque mi rostro estaba pálido y mis ojos estaban abiertos de miedo. Retrocedí lentamente, sin atreverme a apartar la vista del espejo hasta que salí a salvo de la habitación. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella temblando. Esa noche dormí en el sofá, demasiado aterrorizada para volver a mi habitación, pero la experiencia me atormentaba y no pude alejarme del espejo por mucho tiempo. Al día siguiente llamé a una amiga mía que se dedicaba a lo paranormal. Necesitaba respuestas, o al menos algún tipo de explicación para lo que había visto. Cuando llegó, trajo consigo una serie de herramientas, velas, salvia y cristales, y dijo que iba a limpiar la habitación. Me pidió que describiera lo que había visto, y yo le conté la aterradora experiencia con las formas oscuras en el espejo. Mi amiga escuchó atentamente, y su expresión se volvía más seria con cada palabra. Cuando terminé, miró al espejo y dijo: «Este espejo no es solo un espejo normal, es un portal, una puerta a otro reino. Las formas que viste eran entidades que intentaban cruzar». Sus palabras me dieron un escalofrío. Le pregunté qué debía hacer, y me sugirió que cubriera el espejo, y lo mantuviera cubierto hasta que pudiera consultar con otras personas que tuvieran más experiencia en estas cosas. También me aconsejó que me mantuviera alejada de la habitación, por si acaso. Seguí su consejo, cubrí el espejo con un paño grueso, y cerré la puerta de mi habitación con llave durante los siguientes días. Intenté seguir con mi vida como de costumbre, pero no podía quitarme la sensación de que me observaban, como si las entidades del espejo siguieran pendientes de mí, incluso con el portal cubierto. Finalmente, mi amiga regresó con noticias. Había hablado con algunos expertos que confirmaron sus sospechas de que el espejo había absorbido algún tipo de energía oscura, probablemente debido a su antigüedad en la historia de la casa. La única forma de neutralizarlo era destruir el espejo o realizar un complejo ritual para sellar el portal. No lo dudé. Esa noche llevamos el espejo al patio trasero y lo rompimos en pedazos,
Incluso los fragmentos reflejaban las formas oscuras que me habían perseguido mientras el cristal se rompía. Sentí una abrumadora sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. La casa se sintió más ligera después de eso, y la atmósfera opresiva que se había cernido sobre mi dormitorio se disipó. Pero nunca olvidaré lo que vi en ese espejo, o las formas oscuras que acechaban más allá del cristal. Esperando para cruzar aprendí a tener cuidado con lo que traigo a mi casa, y a nunca subestimar el poder de las fuerzas invisibles que podrían estar al acecho fuera de la vista.